Eh, Vamos a desarrollar ahora este ejercicio. Ya nos olvidamos de momento, porque tal vez después regresemos a los triángulos. Pero ahorita, bueno, vamos a resolver que ya es un poco diferente, ¿no? Pero en todos los casos es lo mismo. Nosotros tenemos que revisar bien el enunciado para, dentro del análisis que vamos a hacer, pues definir los datos de entrada, los datos de salida. Eso no cambia, ¿verdad? Entonces vamos a poner por aquí los datos de entrada. Y los de salida. Como siempre decimos, los de salida son más fáciles de determinar, porque la salida, pues me dice qué es lo que me pidió el usuario, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la salida aquí? ¿Sí? Dice, para calcular, sí, sí es el promedio realmente, pero ¿cómo sería más bien el concepto? Calificación final, ¿verdad? Ese es, entonces vamos a poner aquí calificación final, calificación final. Este es lo que me pide en realidad el usuario. Y se supone que dentro del contexto del enunciado, pues debo descubrir cuáles son los datos de entrada. A veces ni siquiera el enunciado los menciona ni me da una sugerencia o algo, sino como en algunos de los triángulos tuvimos que recurrir pues a recordar o a consultar cómo se calculaban ciertas cosas del triángulo. Bueno, pero aquí creo que sí, ¿no? ¿Qué nos pediría? ¿O qué tendríamos que pedirle al usuario más bien? Las calificaciones de cada parte, ¿verdad? O sea, la calificación de tareas, de proyectos y de examen. Entonces, eso serían tres. Calificación, le voy a dejar hasta ahí calificación de tareas y luego calificación, hasta ahí hasta la F, proyectos. Digo, es válido, no tiene que ponerse las palabras completas, nada más con que se entienda de qué se trata, ¿no? Calificación proyectos y calificación examen. Ahora, ustedes, ¿algún maestro les califica así? Que saque el promedio de todo. Generalmente no, porque pues, se supone que no todas las actividades implican el mismo esfuerzo. Inclusive aquí conmigo, pues no le doy la misma validez a una asistencia que a un examen. Pero bueno, entonces aquí a veces nosotros podemos no estar de acuerdo en lo que o no nos parece lo más apropiado lo que está haciendo el usuario, pero siempre y cuando no sea ilegal, pues es cuestión de su criterio, ¿no? De cómo trabaja las cosas. Ya si son cosas ilegales, pues esas ni siquiera las tendremos que hacer. Inclusive cuando ustedes ya se titulan, una parte de la titulación, en una parte del protocolo, ustedes leen lo que se llama un código de ética profesional y en él, ahí se establece que siempre van a trabajar en empresas o en proyectos lícitos, ¿verdad? Entonces, bueno, así es que, aunque yo no esté de acuerdo en que la calificación final sea por promedio de los tres, bueno, pero así lo maneja él, ¿verdad? O el usuario. Bueno, entonces voy a poner aquí datos de prueba. Vamos a suponer que en las tareas, si se está calificando en base a 100, vamos a suponer que en las tareas sacó un 87. Y luego en los proyectos, pues aquí no le fue tan bien, un 62. Y en el examen se recuperó y sacó un 91. ¿Sí? Bueno, entonces, estos serían nuestros datos de prueba. ¿Cómo se calcularía la calificación de acuerdo al enunciado? De acuerdo a lo que nos dice ahí. Bueno, sería la calificación final es igual a ¿qué? La suma de las tres. O sea, tomaríamos la calificación de las tareas más la calificación del proyecto. Esto es lo que tendríamos que poner en el algoritmo, más la calificación del examen.
Y todo esto lo dividiremos entre 3, porque es el promedio. ¿Está bien así? A ver, vamos a hacerlo con datos. Calificación. Cuando lo hacemos con datos es como si estuviéramos ya ejecutando el algoritmo. ¿Igual a qué? Al 87 más el 62 más el 91, y esto lo vamos a dividir entre 3. ¿No falta algo ahí? Faltan paréntesis, ¿verdad? ¿En dónde? Si lo dejamos así, nada más, como la prioridad dice que tiene más prioridad la división, aquí como está, dividiría 91 entre 3 y al final haría la suma, pues no da. Entonces sí, aquí nos falta primero priorizar la suma, vamos a indicarlo entre paréntesis, que primero haga la suma y luego ya haga la división. O sea, aquí también lo pondríamos. ¿Y me ayudan con eso, por favor? ¿Así, directo 80? Ok, 80, gracias. Bueno, entonces ya tenemos ahí ya tenemos pues todo completo, el análisis, los datos de entrada. ¿Cuándo consideramos que está completo el análisis? Cuando ya definimos todos los datos de entrada, cuando a través de ellos llegamos a los datos de salida y ya tenemos un conjunto de datos de prueba, al menos uno, de tal manera que podamos comprobar los resultados. Bien, entonces, ahora vamos a hacer el algoritmo. Vamos a hacerlo en PC. Este se va a llamar calificación final. Uno, porque ahorita vamos a hacer otra variante. Entonces, calificación final. ¿Qué tipos de datos serían las calificaciones? Reales. Ya, esto sí, podríamos tener duda. Hay algunos que son bien claros y deben ser así, o enteros o reales, pero aquí sí podría haber duda porque tal vez el usuario diga, no, pues es que yo manejo puros enteros. Las calificaciones podrían ser puros enteros. Entonces vamos a decir que sí va a manejar puros enteros en las calificaciones, pero obviamente el resultado del examen o del promedio, pues no siempre va a dar entero. Es más, aquí voy a hacer un pequeño cambio precisamente para eso. Miren, le voy a quitar aquí, le voy a quitar un número aquí, 86. ¿Y me ayudan también con ese cambio, por favor? 86. Ya me va a dar un poquito diferente aquí. Como le quitamos uno, debe ser que 79.66. 79.66, gracias. Vamos a ponerle redondeado a dos decimales 79.67. Y entonces vamos a considerar ya, platicando con el usuario, de que las calificaciones se van a manejar como enteros, pero el promedio sí puede resultar con decimales y le interesa al usuario saber esos decimales. Entonces, los 3 de entrada van a ser enteros y el de salida va a ser un real. Bien, entonces vamos a reflejar eso aquí y le diríamos definir calificación, tareas, calificación, proyectos y calificación examen como entero. Y vamos a definir la calificación final como real. Aquí sí le pusimos calificación final como real. Bien.
Y vamos a pedir pues los tres datos, ¿verdad? Los tres datos de entrada que nos está indicando el análisis. Entonces le diríamos escribir calificación en tareas. Y vamos a leer la calificación en tareas. Luego vamos a escribir ahora un letrero, calificación en proyectos. Y aquí vamos a leer calificación. Aquí con la ayuda, pues aquí está la variable calificación proyecto. Y por último, este dato de entrada, calificación en examen. Y leemos esa calificación examen. Bueno, voy a grabar y le voy a anteponer pues la estructura de los nombres de archivo. CFA 2020, vamos a poner acá, 2024 09 y hoy estamos a 12. Bien, pues sabemos que solo hay una expresión, que hay que poner una asignación. Entonces vamos a poner esa asignación, ese cálculo, sería calificación final es la suma de calificaciones de tareas. Digo, puede ser en cualquier orden, pero siempre que sea posible yo sugiero que se trate de mantener un orden. Aquí, por ejemplo, el orden en que se piden los datos tal vez sí tendría que ponerse de acuerdo con el usuario, pero ya internamente cosas que no ve el usuario, el código o pseudocódigo en este caso, pues aquí yo puedo hacer la suma primero las tareas y luego los exámenes, pero pues si nos vamos en orden creo que le vamos entendiendo mejor. Calificación tareas, calificación proyectos más calificación examen. Todo esto lo vamos a dividir entre 3. Y pues ya tenemos la calificación final. Y pues nada más nos falta darle salida. Escribir la calificación final es y coma calificación final. Muy bien, entonces pues vamos a grabarlo y luego vamos a probar. Con estos 3 datos de prueba. A ver, aquí sería 86 de tareas, 62 de proyecto y 91 de examen. Y ahí está la calificación final. 79.66. Bueno, aquí yo les decía que en los algoritmos no se acostumbra mucho pues fijarse o buscar que se vea así muy bonito, muy claro. Más bien el algoritmo es para definir la lógica, los pasos. Ya en el lenguaje algorítmico no nos preocupamos tanto por la presentación. Sí, que se vea bien, que se entienda, que sea limpio. ¿Vale? ¿Sale qué? ¿Cómo? Calificación final. A ver, ¿tú dices acá? Es que sí, es que no se ve. Tareas, pues, y ahí está, ¿sí? Bueno, entonces,
pues ya tenemos el primer, como les decía, creo que esta forma en que está planteado el enunciado, pues no es la más usual por los profes. Es muy raro que un profe al promediar las tres actividades, pues valen lo mismo. Entonces alguien puede decir, no, pues yo como no, o a lo mejor las tareas están muy difíciles, ¿verdad? Igual que el proyecto, igual que el examen, y por eso el profe dice, no, pues todo vale lo mismo. Es como si valiera cada uno el 33.33%. Bueno, pero entonces, por aquí tenemos una variante, vamos a dejar ese ahí. Dice que ahora, creo que sí cabe aquí abajo, sí cabe aquí abajo. Bueno, ahora dice, suponga que en el problema anterior tienen diferente ponderación. Esto ya se parece más a lo que normalmente manejamos. Las tareas un 12%, los proyectos el 30% y el resto el examen. ¿Sí? Entonces, pues aquí, ¿en qué cambiaría? Por ejemplo, nuestro análisis. ¿Los datos de entrada y salidas sería algo diferente? Los datos de entrada y salida. ¿Le faltarían datos? Bueno, creo que la salida, pues nada más están pidiendo calificación final. Ahí no creo que haya mucha duda. Pero en la entrada, no sé si haga falta pedir algo más o con lo que nos dicen es suficiente. Lo que nos están dando ahí, el 12 y el 30 son constantes. ¿Sí? Son constantes y pues no, una constante no tiene caso preguntarla si ya sabemos cuánto vale. Así es que creo que todo esto es exactamente igual. Inclusive voy a tomar hasta los datos de prueba. ¿Sí? Yo tengo que seguir pidiendo las calificaciones de cada una. Lo que va a cambiar, ¿qué es? ¿Se va a calcular igual? ¿Se va a sumar y dividir entre 3? ¿O cómo se calcularía? O sea, por ejemplo, con estos datos, ¿cuál sería la calificación final del alumno considerando esas ponderaciones? Ahorita les dije, si al promediar es como si dividiéramos 100 entre 3 me da 33.33 y es como si calificación tareas valiera 33.33% y también proyectos y también examen, me suma el 100. Acá, ¿cuánto vale el examen? El 48%, ¿verdad? 30 más 12 son 42. 48 o 58. Son 12 más 30 son 42. ¿Para 100? 58. ¿Sí son 58? Muy bien. Entonces, aquí no lo dice, pero nosotros lo podemos deducir y realmente pues nos están dando a entender eso, que lo que falte para el 100. Entonces, aquí la manera en que vamos a calificar, la calificación final, pues se va a calcular de otra manera. Vamos a ponerle aquí, calificación final va a ser igual a la calificación de tareas por cuánto. Ya no va a ser la suma entre 3 porque no es el promedio. Le llaman una media ponderada. Por 1.2, pues le va a ir muy bien porque va a ser 86. Por ahí va, por ahí va. Ese 12 es porcentaje. ¿Cómo lo convertimos ya a real, a decimal? O sea, el 12 lo vamos a dividir entre 100. O 0.12. ¿Sí? 0.12. Tú habías dicho 1.2, te faltaba recorrer un punto. ¿Más cuánto? Más la calificación de proyectos por 0.3 o 30, es lo mismo. Más, ya ven que cuando dicen, eres un cero a la izquierda, ¿qué quiere decir? Eres un cero a la izquierda, que no vale. Pero aquí
Yo siempre digo, no, deberían hacer la aclaración. El cero a la izquierda en los enteros, porque un cero a la izquierda en los decimales sí vale, pero vale menos, pero sí vale. Y en los decimales un cero a la derecha no vale. O sea, también nos podrían decir, eres un cero a la derecha, pero en decimales. Es lo mismo poner punto 30 que punto 3, o punto 300, o punto 3000. Es lo mismo. Bueno, entonces, aquí sería más la calificación del examen multiplicada por, dijimos, punto 58. Ok, eso es lo que vamos a poner en el algoritmo. Vamos a hacer la prueba con datos. Entonces, aquí sería calificación final. Ven como a las variables no les pongo acentos. Es igual. 86. Esto va a ocurrir cuando se esté ejecutando el algoritmo. 86 por punto 12 más 62 por punto 3 o 30 más 91 por punto 58. Le ponemos el 0 para que no se vea tan feo, ¿verdad? Pues lo mismo que poner. Ahora sí que el 0 a la izquierda no vale. Este 0 no vale, pero se pone para que se entienda mejor. Se ve a veces un poco raro punto 58 y a veces el punto medio se pierde por ahí. Bueno, esto, ¿me dicen cuánto es, por favor? Para ver cómo le resultaría mejor al estudiante, ¿no? No, ahí ya no se divide. Sí, porque si se divide, entonces va a ser un promedio muy bajo. 81 punto, ¿qué más? 6 a 7, ¿así? Gracias. ¿Estamos de acuerdo? 81.7. Bueno, pues vamos a hacer el algoritmo. Como los datos de entrada son exactamente los mismos y la salida también, pues vamos a copiar el anterior y nada más le cambiamos el cálculo. El proceso es el que cambia. Ok, entonces vamos, voy a aquí a guardar como, o bueno, pongo uno nuevo para que se quede el anterior ahí y pues voy a copiar todo, excepto, bueno, como ya tengo algoritmo, voy a copiar todo esto. Acá como ustedes quieran hacerlo, ¿no? Yo lo voy a hacer de esta forma. Ahora el algoritmo se va a llamar calificación final 2, para que a su vez, cuando yo lo grabe, se llame calificación final 2 y aquí va a ser FA 2024 0912. Y bien, bueno, entonces dijimos que lo único que va a cambiar, este es el anterior, aquí está el anterior, este fue el que dividimos, este es el actual, y aquí pues vamos a multiplicar la calificación de tareas, la vamos a multiplicar por punto 12, aquí sería calificación tareas por punto 12, más la calificación proyecto por punto 30, más la calificación del examen por punto 58. Ahí está. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un más de más. ¿Así? Entonces, bueno, y la calificación final, pues el usuario, como hemos dicho, solo ve la entrada y la salida. El proceso, pues, no lo ve. Lo único que le interesa es que ese proceso eh, ejecute correctamente lo que está buscando. Bueno, vamos a probar ahora con estos datos. Sería calificación tareas 86, 62 y 91.
Y ahí está el 81.7, el que nos sale aquí. Bueno, ya hemos dicho que este algoritmo en PCI nos permite verlo como diagrama de flujo o como diagrama NS. Aquí está, depende de cómo lo hayan dejado la última vez, así es como lo presenta. Y ya cuando me presenta, este es diagrama NS, ahorita salen puras líneas como si fuera un cuaderno de raya. Cuando veamos estructuras va a ir saliendo un poco diferente. Pero y aquí lo podemos ir alternando. Le damos aquí y me lo muestra en diagrama de flujo, más o menos como quedaría en Flowbury. Y si le vuelvo a dar aquí, me lo deja en NS. Lo voy a dejar así en diagrama de flujo. Para que la próxima a ver si me lo muestra en diagrama de flujo. Y acá están, fíjense, estas que ustedes están viendo aquí son las estructuras del diagrama NS. No sé por qué, si aquí está mostrando el diagrama de flujo y acá lo está poniendo un diagrama NS. Y si le cambio aquí, ¿qué pasa? No, me lo sigue mostrando en diagrama NS. Bueno, esa fue la segunda variante. ¿Y la tercera cuál creen que sea? Bueno, este ya lo hicimos. Este ya está. Bueno, la tercera variante es esta. Es el mismo problema, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Considere que en el primer problema las actividades tienen diferente ponderación. Bueno, vamos a analizar un poquito la diferencia entre los enunciados. El primero, no me hablaban de ponderación porque al ser un promedio normal, natural, pues la ponderación sería que todo vale lo mismo. Si fueran, por ejemplo, 4 tipos de actividad, 100 entre 4 me da 25, cada actividad vale el 25%. Cuando hacemos un promedio normal. Aquí como son 3, pues 100 entre 3 me da 33.33. Cada actividad valdría el 33, aunque no me lo dice. Ya en la segunda versión, ya me habla de ponderaciones, ya no vale el 33.33% cada una. Me está diciendo cuánto vale. Explícitamente me dice 2 y la otra me dice, pues tú búscalo, tú calcúlalo. En el contexto de él, ¿verdad? Yo nomás le preguntaría, entonces es en base 100, ¿verdad? Para yo, la diferencia, el examen, pues le voy a poner lo que falte para 100, sumando los otros dos. Bueno, pero aquí en este caso me está dando las ponderaciones como una constante. En cambio acá es la misma situación, pero no me está dando las ponderaciones. Y yo ni modo que las invente. O sea, yo no puedo hacer un algoritmo o una aplicación para entregarle, en este caso, al usuario, seguramente es un maestro, una maestra. Yo no puedo, por mi criterio, decir, pues las tareas valen tanto, y si no me lo está diciendo, es porque lo tengo que preguntar. Entonces ahora estos datos sí están bien, me voy a traer esto. Ahí están datos de entrada y salida. Pero no va a ser suficiente con las puras calificaciones. ¿Qué me hace falta? ¿Qué más tengo que pedir? El porcentaje de cada actividad, que se llama ponderación. Acá la llaman ponderación. Bueno, aquí mismo lo dice. Entonces, yo necesito preguntarle cuánto valen las tareas, cuánto los proyectos y cuánto los exámenes en porcentaje. Bueno, entonces, habría que agregar aquí cuántas variables. Aquí le voy a poner de ponderación de tareas, más, coma, ponderación de proyectos y ponderación de examen. A ver, analicen esas tres, si son necesarias las tres. Yo he dicho otras veces que hay que tener cuidado con los datos de entrada, de no pedir un dato que dependa de otros que ya están. Acá, ¿por qué no me dieron el 58? Porque lo podemos deducir, ¿verdad? Lo podemos calcular. La calificación del examen o la ponderación del examen es
100 menos la suma de 12 y 30. Me dio 58. Pero como fueron constantes, pues hicimos la operación mentalmente. No teníamos que meterla al algoritmo. Por eso, entonces vuelvo a preguntar, ¿son necesarias las 3 variables que agregué? Y al principio dije, pues no las puedo inventar yo, los porcentajes, pues no me toca a mí como el analista y el desarrollador, no me toca decir cuánto vale. Eso es en el dominio del usuario, el profesor, la maestra, es quien decide. Por eso lo estoy preguntando. Pero ¿por qué nada más son necesarias 2 en lugar de 3? A ver, ¿qué tal si la ponderación de tareas me da 20 y luego la de proyectos me da 30? ¿Cuántos va ahí? Y en la de examen me da 70. ¿Cuál es la suma de 20 más 30 más 50? Más 70. 20 más 30 son 50, más 70 son 120, ya se pasó. Si lo hace con cuidado, pues sí el usuario va a decir, no, no me debo pasar del 100, debe ser exactamente 100, ni más ni menos, porque estamos basándonos en el 100% de la calificación. Entonces, pues es lo mismo de acá, por la misma razón que no me dieron el 58, no me deben dar alguno de los 3. Vamos a decir que la ponderación del examen. Podría ser cualquiera de las otras, pero vamos a decir que sea la ponderación del examen, porque la ponderación del examen la puedo calcular. ¿De qué manera? ¿Cómo calculamos el 58 aquí? ¿Cómo llegamos a ese valor? Restando, al 100 le restamos la suma de las otras dos. Es lo mismo que tendremos que hacer aquí. La ponderación del examen no la necesito pedir, la necesito en los cálculos, pero no como un dato de entrada. O podremos quitar cualquiera de las 3. Yo voy a quitar la ponderación del examen, ya lo chequé con el usuario, y porque me va a dar la de las tareas, me va a dar la de los proyectos, y entonces la de los exámenes la puedo calcular. Igualito que en el anterior, pero ahora ya no son con constantes, son con variables. Sería 100 menos la suma de la ponderación de tareas más la ponderación de proyectos. Entonces, si se acuerdan aquí, la expresión que pusimos, pues va a ser la misma que vamos a utilizar acá abajo, pero en lugar de punto 12, ¿qué vamos a poner? Pues el dato de entrada, porque no sabemos cuánto va a ser. Acá sí lo sabíamos, en el otro no lo sabemos. No sabemos ni este número, ni este, ni este. Pero estos dos me los va a dar el usuario, y este yo lo voy a poder calcular. O sea, aquí la calificación, vamos a ponerlo aquí, la calificación final sería la calificación en tareas por la ponderación en tareas. ¿Así está bien? Ahorita me dicen ustedes. Más la calificación. Ahora ya no puse punto 12, puse lo que el usuario me va a dar en la variable. Calificación proyectos por la ponderación de los proyectos. Más la calificación del examen por, lo voy a poner abajo porque, bueno, ahorita lo pongo abajo, por la ponderación del examen. Entonces aquí, pues las calificaciones ya las teníamos como datos de entrada, pero las ponderaciones apenas las agregamos. Esta ponderación de proyectos de tareas, esta, me la va a dar el usuario, va a ser un dato de entrada. Y la ponderación de proyectos también me lo va a dar el usuario. Lo que no me va a dar es la ponderación del examen, porque la puedo calcular. Y si la puedo calcular, no la debo pedir. Pero bueno, entonces aquí, antes para poder utilizar en esta expresión la ponderación del examen, la tengo que calcular. Le tengo que decir, la ponderación del examen es una variable que necesito, va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo llegamos a 58? Es lo mismo que vamos a hacer aquí, pero en lugar de usar constantes vamos a usar variables. Entonces decimos, al 100 le vamos a quitar la suma de ponderación, tareas, más ponderación, proyectos.
¿Sí? ¿Está bien así la expresión? O sea, le tengo que restar la suma de los dos. Faltan paréntesis en dónde. Aquí, ¿verdad? O sea, le voy a restar la suma de las dos. Ahí no se está restando la suma de las dos. Se está restando una y está sumando la otra. O lo puedo hacer así como dijiste, o bien los puedo restar los dos, ¿verdad? Así sí. Le resto una y le resto la otra. Pero tal y como lo planteamos, dijimos que va a ser de esta manera. Así va. Sumamos primero el 12 más el 30 y luego al 100 le quitamos eso. Ahora vamos a sumar. Ya no va a ser 12, quién sabe qué número vaya a ser. Ya aquí quién sabe si vaya a ser 30. Pero las vamos a sumar y se lo vamos a quitar a 100. Bueno, entonces, los datos de prueba, voy a utilizar este mismo, que al cabo cuando me pregunte las ponderaciones, pues le pongo el 12 y el 30. Ya tengo datos de prueba. Muy bien, entonces, este nada más que lo vamos a hacer para no, que no se nos olvide, vamos a hacerlo en Flowori, ¿sí? Bueno, entonces, también las ponderaciones hay que preguntarle al usuario si les quiere manejar como enteros o como reales. Igual que las calificaciones, porque no es algo que nosotros estemos totalmente seguros, porque depende de cómo lo maneje el usuario. Vamos a decir que dijo, no, también las ponderaciones, casi nunca un profe les dice, las tareas valen el 38.79%, les dice números cerrados, ¿va? Enteros. Entonces, vamos a declarar pues, todas estas variables. Resultaron otras 3, nada más que de esas 3, 2 fueron de entrada y una fue calculada. Bueno, entonces vamos por aquí a declarar las variables. Sería calificación, tareas, calificación, proyectos y calificación, examen. Y la ponderación de tareas, ponderación de examen y ponderación de, bueno, aquí faltó, para irnos en orden, aquí faltó la ponderación de proyectos. A veces, por ahí nos confundimos y decimos, pero ¿por qué vamos a declarar ponderación de examen si esa no la vamos a pedir? Aquí se declaran todas las variables que se usan, sean de entrada, de salida, de proceso, de cálculos, todas las variables. Bueno, y estas son de tipo entero. Y la única que es de tipo real es la calificación final. Vamos a poner aquí calificación final. A esta sí le pusimos calificación final. Esa va a ser real. Bueno, le voy a poner nombre. Va a ser calificación final. Bueno, pues hay que pedir, son 5 datos de entrada. Entonces vamos a pedirlos aquí rápidamente. Voy a ir un poquito más así rápido. Una salida, calificación en tareas. Y eso va a ser como entrada la variable calificación tareas. Bueno, voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí una vez y 2 veces. Después de la calificación de tareas, ahora vamos a poner aquí calificación en proyectos. Bueno, aquí va a ser calificación proyectos. Y acá va a ser calificación en examen. Y la entrada de las variables va a ser calificación examen. Luego,
Vamos a pedir más, vamos a pedir ahora las ponderaciones, son dos. Porcentaje, ponderación, tareas. Y esa variable se llama pond tareas. Luego, porcentaje, ponderación proyectos. Y aquí la entrada va a ser con la variable ponderación proyectos. Y antes de calcular la calificación final, pues tenemos que calcular la ponderación del examen. Okay, entonces aquí vamos a calcular, ya va a ser una asignación. Vamos a calcular la ponderación del examen. Va a ser igual al 100. Le vamos a quitar la suma de la ponderación de tareas más la ponderación de proyectos. Esa fue la ponderación del examen. Y ahora pues vamos a calcular la calificación final. ¿Cómo sería? Esta sí le pusimos el nombre completo, calificación final es igual. Y vamos a hacer estas operaciones. Dice, es la calificación de tareas por la ponderación de tareas más la calificación de proyectos por la ponderación de proyectos más la calificación del examen por la ponderación del examen que acabamos de calcular. Así quedó. Y pues ya nada más nos falta darle salida, ¿no? Sería calificación final igual, y vamos a concatenar con el ampersand la variable calificación final. Bueno, ahí espero no haberme equivocado en los nombres de las variables. Y tenemos estos datos de prueba, y como también nos va a pedir ponderaciones, le podemos dar estas que tenemos aquí, porque ya conocemos el resultado. Entonces le diríamos, calificación de tareas. Bueno, ahí son 86. Luego, calificación de proyectos, 62. Y calificación del examen, 91. Ahora me pide la ponderación de tareas. Bueno, le voy a dar el 12. Y la otra le voy a dar, ¿qué? El 30. 30. Y ahí está la calificación final, pero ¿qué me da? Sí, debe dar 81.7. Si usa las mismas ponderaciones de aquí, pues me debe dar el mismo resultado. Pero ¿cuánto me da? Es un super genio, ¿eh? Sacó un 8170 de calificación. ¿Dónde está el error? ¿Y cómo? ¿Por qué salió así? A ver, aquí estamos multiplicando aquí por punto 12, ¿verdad? Y acá, en realidad estamos multiplicando por ¿cuánto? Por 12. Lo estamos multiplicando directamente por la ponderación, y la ponderación es porcentaje. Hay que convertirlo a decimal, dividiéndolo entre 100. Acá lo dividimos mentalmente. Dijo, nada, en lugar de ponerle 12 entre 100, mejor le pongo punto 2. Y en lugar de ponerle 30 entre 100, le pongo punto 30. Y entonces aquí, pues lo que nos falta es dividirlo entre 100. O sea, aquí tiene que ser esto entre 100, cada uno, o al final todo entre 100. Da lo mismo. Y yo lo voy a poner aquí así.
entre 100 entre 100, ¿sí? Bueno, ahí para que quede constancia en el análisis, y me voy a regresar acá al FlowUnit y vamos a indicarle aquí, ¿verdad? Puede ser, como les digo, todo, la suma de todo entre 100, pero para recordar por qué fue entre 100, es porque las ponderaciones vienen en porcentaje y nosotros las tenemos que convertir a decimal. Entre 100, ponderación de proyectos entre 100. Ahora, necesitamos paréntesis en algún lado. Fíjense, acá se ve más claro. Tenemos sumas, multiplicaciones y divisiones. ¿Qué es lo último que se hace? Tiene más prioridad multiplicaciones y divisiones. Al último se hacen las sumas. Entonces no tenemos problema. Cada parte se va a multiplicar y luego dividir entre 100. Multiplicar y dividir entre 100. Multiplicar y dividir entre 100. Y al final va a sumar los 3. Y eso es lo que necesitamos. Por eso no hay necesidad de poner paréntesis. Bueno, pues vamos a probar otra vez. Con 86, 62 y 91. Y las ponderaciones, para que coincidan con nuestro ejemplo, el 12 y el 30. Y ahora sí me da el 81.7. Claro, aquí ya depende del usuario qué ponderaciones le ponga. A lo mejor aquí el mismo 86, 62, pueden ser otras calificaciones. A lo mejor dice, no, las tareas conmigo nada más valen el 5% y los proyectos valen el 27%. Ya esa es su calificación. Aquí seguramente después el usuario va a querer saber cuánto quedó la ponderación del examen, a ver si es correcto. Y también un desglose de cómo se llegó al 82.92. Eso también podría ser pues, una segunda etapa que me pidiera el usuario, ¿no? Ahorita de momento nomás me pidió la calificación final. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí la idea de haber presentado estos 3 ejercicios muy parecidos, pues es para ver que el análisis sí cambia un poco conforme está el contexto del enunciado. Todo está en cómo viene planteado el problema. Cómo, por ejemplo, el otro día, me voy a...